Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos al primer Festival Cultural del Instituto Politécnico Nacional dedicado a Juan García Esquivel, donde la literatura tiene una presencia muy importante y hoy nos acompañan dos grandes escritores de la literatura en México y para el Politécnico estamos muy honrados con su presencia. Vamos a hablar sobre todo de este maravilloso libro que tuve la oportunidad de leerlo con una velocidad muy rápida, pero ahorita vamos a hablar un poquito de ello, cómo escribir tu propia historia, escrito por Raquel Castro y Alberto Chimal, grandes escritores muy multipremiados, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Y bueno, nada, que la Coordinación de Literatura estamos muy contentos por esta presencia de estos dos autores, pero sobre todo en este Festival Cultural la presencia tan importante de la literatura. Y entonces nos acompañan, como ya lo dije, Alberto Chimal, Raquel Castro, Alberto Chimal. Y quiero compartirles para que ustedes estén un poco enterados, por si no conocen a estos grandes autores, que yo dudo mucho. Voy a leerles unas líneas de nuestros invitados. Raquel Castro, 1976, es una escritora, periodista, guionista mexicana que ha publicado varias novelas juveniles, además de cuentos en diversas antologías. Estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM. Su novela Ojos llenos de sombra fue galardonada con el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular en 2012, el más importante de su categoría en América Latina. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo de México en 2000 y 2001 como parte del equipo de Diálogos en Confianza de Canal 11, de aquí de la casa. Es autora de las novelas Un beso en tu futuro, Dark Doll, Lejos de casa, Exiliados, y es una coantologadora, de Festín de Muertos, Relatos Mexicanos de Zombies. Escribe sobre literatura infantil y juvenil en diversos medios, como la Gaceta de Gandhi. Hasta hace un par de años trabajó en el Instituto Nacional de Bellas Artes como gestora cultural, organizando presentaciones de libros, charlas, conferencias y demás que por supuesto les dejo ahí, lo interrumpimos para que ustedes continúen en cuanto terminemos de hacer la presentación, buscando más información, pero sobre todo leyéndola, por si no la han leído. Lo más importante, aparte de buscar información, pues una gran oportunidad para iniciar con la lectura de la obra de Raquel. Bienvenida, Raquel, aquí al Festival Muchas gracias. Cultural Qué gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Técnico. Y Alberto Chimal, otro de los grandes amigos, escritores importantes, contemporáneos de la literatura en México. 1970, es un escritor mexicano reconocido como una autoridad en el microrrelato y otros géneros de literatura producida con medios digitales, así como en la literatura de imaginación. Su novela La Torre y el Jardín fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, uno de los más importantes del idioma español. Ganó el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima por Manda Fuego, el Premio de Cuentos San Luis Potosí, el más prestigioso que se otorga en México a la narración breve. Por estos son los días y otros más. Chimal es uno de los narradores más polifacéticos e imprevisibles de la literatura hispanoamericana actual. Dicho por Marco Kunz, no es fácil practicar con tal gracia la irreverencia ni encontrar a quien la practique con el desenfado y talento de Chimal. Ana García Bergua. La Torre y el Jardín debería convertirse en uno de los primeros clásicos de la literatura latinoamericana de este siglo. Edmundo Paz Soldán, su libro de cuentos Los Atacantes apareció y ahí se los dejo para que cuando terminemos esta presentación puedan ustedes buscar más información de Alberto, y como ya lo dije también con Raquel, lo más importante es que si no han leído a Alberto, pues es un buen principio hoy en esta presentación, en este acercamiento de estos dos grandes autores, para que lean su obra, pero sobre todo para todos estos inquietos que andan ahí con esa
con ese deseo por escribir, ¿no? Y que no han encontrado quizá el hilo conductor de cómo escribir tu propia historia, pues en este manual que es extraordinario, que yo la verdad lo leí, debo decir, con una velocidad que yo creo que no es la correcta para leer este libro, pero por situación de presentación, lo he leído y lo he disfrutado muchísimo, porque me sentí retratado en muchas partes de cuando uno empieza en este proceso de la escritura, que luego andas buscando víctimas para decirle, oye, mira, fíjate que me gustaría contar una historia, cuando uno anda ahí medio intentando escribir y no hayas de qué manera hacerlo, y entonces pues empiezas con tus amigos a tratar de contarles esto que traes tú, pero que no sabes cómo abordarlo, este universo, ¿no? Entonces, en este sentido, el libro a mí me parece como muy importante, y sobre todo muy actual en esta época en la que estamos viviendo, ¿no? Donde todo es a la distancia, en línea, y entonces encontrarte con este manual, con este libro maravilloso, Cómo escribir tu propia historia, que además me han encantado las ilustraciones, me ha encantado la manera en cómo está distribuido en 7 capítulos, ágiles, pero es como, hay que tomar esta reserva, ¿no? Porque como les digo, yo lo he leído con una gran velocidad, pero un curso no te lo puedes echar en 2 o 3 horas o en 3 tardes, que si así lo deseas, de leer el libro. Entonces lleva su tiempo para reposarlo, para ir asimilando, pero sobre todo en este planteamiento que hace Raquel y Alberto en el libro, donde además te dan esa posibilidad que dentro del libro tú puedas ir ejercitando a través de todos estos ejercicios que ellos te plantean, y que ahorita nos van a platicar un poco más de ello. Yo también, algo que me llamó mucho la atención, y yo se los comento ahora para que ustedes se continúen con todo lo que ustedes nos quieran compartir de este libro, que en el capítulo 2, en el ejercicio 24, a mí me pareció muy interesante este ejercicio de que en 2 o 3 líneas haces una sinopsis o la antisinopsis, que ustedes ahí hablan de Romeo y Julieta. Y a mí me pareció excepcional el ejercicio, ¿no? Porque para los que no han leído Romeo y Julieta, aun cuando en la antisinopsis te dice de qué trata el final, es muy atractivo este ejercicio, este planteamiento que hacen ustedes, y que invitan además a la gente interesada en contar tu historia, en cómo escribir tu propia historia. Esos tipos de ejercicios, las contraportadas de los libros, que son muy importantes como ejercicios, las citas literarias que ustedes hacen aquí en este libro. Entonces, a mí me gustaría iniciar, no sé, cualquiera de los dos que diga, toma la palabra, con esta primera pregunta de planteamiento en el inicio del primer capítulo. Así que quieres escribir, y me gustaría el diálogo iniciarlo como punto de partida con esta pregunta, para que sean ustedes quienes contesten o puedan expresar esta inquietud para los que nos están viendo, que son muchísimos, ¿eh? Pues bienvenidos, yo soy Oscar Manuel Quesada. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos, y me aproveché que Alberto todavía tenía su micrófono en silencio, así que empecé a hablar. Pero ahorita le voy a ceder la palabra a él. Es más, Alberto, te cedo la palabra. Qué barbaridad. Muy buenas tardes, días, noches, según como nos estén viendo. Qué gusto estar aquí. Gracias por invitarnos. Gracias a Oscar por presentarnos acá. Yo creo que esa pregunta que nos plantea para comenzar a hablar de estos asuntos es una pregunta bien interesante, la pregunta del comienzo, ¿no? La pregunta de cómo lograr, pues, un arranque, un inicio de una narración que de alguna manera sea llegador, interesante, ¿no? La verdad es que es un tema para todo el mundo, incluso más allá de aquellas personas que hacen sus listas de los 10 mejores comienzos de novela, ¿no? Que siempre están ahí para que uno las critique, ¿no? Cuando las publican en internet, porque siempre les falta alguno, ¿no? Más allá de eso, sí es un asunto bien interesante. ¿Tú qué opinas, Raquel? Bueno, yo me iría todavía un poquito más atrás a la parte de
antes de pensar en el inicio de lo que quieres escribir es, ¿y por qué quieres escribir? ¿No? Y esa parte también da para mucho, pero me llama mucho la atención y quiero empezar citando a uno de los escritores que más me gustan y que sé que también le gusta mucho a Alberto, Gianni Rodari. Este año se cumplieron 100 años del natalicio de Gianni Rodari, que murió en la década de los 80 y es considerado uno de los grandes autores de literatura infantil y juvenil y de los maestros en el arte de enseñar a otros a escribir. Él era incansable difusor y andaba de escuela en escuela, de grupo en grupo, enseñándoles a papás, maestros, alumnos, alumnas, a todo mundo, técnicas de escritura, y le preguntaron en una ocasión que si él creía que todo Italia se iba a ser país de escritores. La idea de que la gente escriba no es para que todos se vuelvan escritores, sino para que nadie sea esclavo. Cuando, claro, no se trata de que cuando quieres esos reconocimientos y editoriales transnacionales, no, se trata de que tú tienes algo valioso en compartir con otros y que al hacer otro sentido a la existencia misma, cambia esta idea de razonar y que es fácil abusar de ella y que los gobiernos pueden convertirnos en ciudadanos conscientes, responsables, críticos. Tengo una idea y mi idea vale la pena y merece ser compartida con otros y por eso la quiero escribir. Sí, eso es bien importante porque muchas veces las personas llegan a tratar de aprender a escribir y lo primero que les dicen es que la única forma de hacerlo es que se conviertan en escritores profesionales o que eso no les toca o que eso no es algo que sea apropiado para ellos, sean quienes fueran. Y la verdad es que eso no es cierto. La verdad es que cualquier persona tiene esta posibilidad, esta actividad a su alcance y tratar de abordarla es una idea muy provechosa porque enriquece la vida, simplemente, como bien nos decía Raquel. Yo creo que eso es bien importante, efectivamente. Cuando nosotros estábamos planteándonos la idea de escribir este libro, ¿no? Justamente dialogamos mucho acerca de estos dos extremos, ¿no? De libros que nos habíamos encontrado que parece que solo son un manual para publicar y que solamente consideran la industria editorial, ¿no? Primer paso, consigue un agente. Segundo paso, revisa cuántos dólares en adelante, ¿no? Y el otro extremo que era de escribe solo para que es terapéutico y está bien. Y digo, hay otros ejemplos que están como más, que valía más la pena, que queríamos escribir, empezar a escribir fuera que de entrada solo quisieran hacerlo para sí mismos o que ya escribiendo lo quisieran hacer para más personas. Perdón, creo que me estoy cortando un poco. Voy a ver si me puedo conectar a mi otro módem. Sí, se escucha un poco cortado. En lo que te conectas podríamos escuchar a Alberto, si gustas. Claro, sí.
justamente pensando en lo que dice Raquel, creo que es importante considerar que el pensar en por qué queremos escribir, hay que abordarlo así, hay que abordarlo no como una forma de desalentarnos o de disuadirnos a escribir, sino al contrario, para darnos cuenta de que hay muchas razones para poder hacerlo y de que hay muchas maneras en las cuales nuestra escritura se puede relacionar tanto con nuestra propia vida como con la de otras personas. Todos los seres humanos compartimos el lenguaje y todos tenemos esta misma facultad, esta misma posibilidad y este mismo derecho. Simplemente se trata, a la hora de ponernos a aprender, de relacionarnos, de empezar a relacionarnos con el lenguaje de una manera distinta, de una manera más profunda, a lo mejor más intrincada, que es la que nos permite también volver más efectivo aquello que estamos diciendo. Justamente pensando en aquel asunto digamos, como más técnico, más preciso de los comienzos de una historia, a veces se llega también al comienzo del aprendizaje con la idea de que empezar a escribir es un proceso que te va a llevar a realizar la obra entera de principio a fin, de corrido, como si alguien te estuviera dictando el texto ya terminado. Y la verdad es que no es así. La verdad es que el proceso puede empezar en cualquier parte, empezar en cualquier sección de el libro, de la historia, del texto que vamos a realizar. Y una vez que hayamos reunido el material, el conjunto de aquello que queremos decir, entonces podemos empezar a darle forma e incluso podemos empezar a escribir el principio. A lo mejor el principio es, de alguna manera, de lo último que volvemos a escribir. Hay casos famosos. Aquella famosa novela de Lolita de Vladimir Nabokov, es un caso famoso, pues, de una novela muy, muy reputada del siglo XX, que comenzó a escribirse como por la mitad y que lo último que escribió el autor fue el prólogo. El prólogo que está atribuido a otro personaje de la novela, pero lo que está al principio del texto, lo primero que ve el lector, es lo último que se escribió. Entonces, es muy interesante ese proceso y sobre todo es mucho más libre, mucho más abierto de lo que a veces se cree. Entonces, por supuesto que hay que darle importancia al comienzo, lo que antiguamente se llamaba el incipit en latín, pero no hay que tomarlo de una manera, digamos, como angustiada, ¿no? No hay que dejar que eso nos detenga. Hay que volver a él, hay que encontrar, digamos, esa frase que a nosotros mismos nos levante el interés, que nos sugiera, digamos, claramente lo que está sucediendo en el mundo de la historia, si es que estamos escribiendo una narración, que nos permita hacer el planteamiento de los hechos que vamos a contar, ¿no? Pero todo como parte de un proceso, insisto, que es sumamente libre, sumamente gozoso incluso, que puede estar lleno de posibilidades de descubrimiento, de diversión incluso. Escribir puede ser muy divertido. Creo que Raquel está tratando de volver a entrar. Es posible, pero qué interesante esta parte de la que nos estás hablando, Alberto, porque curiosamente, ¿qué provoca a alguien escribir algo? No precisamente el inicio no tiene mucho que ver, digamos, muchas veces inicias el capítulo muy avanzado o tienes una, por ejemplo, ¿cómo te diré? Un punto que desencadena para narrar una historia, ¿no? Por ejemplo, no sé, un crimen, por ejemplo, ¿cómo lo contemplas? Y entonces, ¿cómo a contar la verdad, digamos, lo más importante, lo guardas? Pero eso no quiere decir quizá que como escritor no puedas iniciar a escribir la historia de esa parte y luego te podrías saltar a presentar el personaje, el inicio. Así es, efectivamente. De hecho, pues una de las grandes innovaciones de la narrativa de los últimos siglos es justamente
esa narración que ahora llamamos de misterio o policial, en la cual precisamente el objetivo es de alguna manera intrigarnos con la resolución de algún misterio, en muchas ocasiones un crimen, presentándonos primero cómo acaba, ¿no? Cómo se ha cometido ese crimen y luego llevándonos hacia atrás a ver cómo se cometió, a descubrir por medio de una investigación cómo se llevó a cabo ese crimen o cómo se dio ese misterio que se intenta descifrar. Ahí hay una manipulación deliberada de esos elementos que pueden colocarse en un orden distinto del cronológico para producir un efecto. Nos puede sonar como muy fácil de considerarlo, pero lo cierto es que considerarlo es distinto que hacerlo. Y el descubrir cómo se hace es también un proceso bien interesante. Que podríamos estar hablando un poco de las subtramas que juegan un papel muy importante, sobre todo en esta parte del inicio. Sí, de las subtramas y de todos los elementos, digamos, que forman de alguna manera el argumento de una historia. Cuando hablamos de trama, y en esto Raquel no me dejará mentir, estamos hablando de alguna manera de cómo diferentes hilos, diferentes acciones o secuencias de sucesos en la historia se unen, ¿no? Se entretejen como si fueran una tela. La palabra trama está tomada justamente del mundo textil, pues del vestido. Y entonces eso quiere decir que los diferentes hilos de una historia pueden estar, digamos, puede uno tener un hilo extendido como linealmente, pero también puede tener muchos hilos entrelazados, muchos puntos diferentes de la historia que se tocan, incluso cuando no están en una secuencia. Cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno se da cuenta de que el principio de una historia puede compararse con el final, de que cierto acontecimiento que parece no tener relación con otro, sí la tiene, ¿no? Y hace eco o sugiere o da alguna pista de algo, entonces ya uno entra como una especie de nivel posterior más pues sí, más complejo, más sofisticado de contar historias. Y eso es algo que simplemente con acostumbrarnos a leer, aficionarnos a ver películas, aficionarnos incluso a jugar videojuegos, a leer cómics, lo vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta de cómo funciona. El proceso de aprender ya directamente a escribir implica ponerle nombre a esos descubrimientos que ya empezamos a hacer, hacerlos del todo conscientes. ¿O tú cómo ves, Raquel? Creo que Raquel no está aquí todavía. Uy. Bueno, pero eso creo. Y yo estoy seguro de que Raquel estará de acuerdo ahorita que reaparezca. Sí, a mí me parece como muy importante, ¿no? Como la importancia de las subtramas que te van, como tú bien lo decías, ¿no? Todo, ¿no? Que es un tejido, que todo es importante, todo cuenta, y que al final de cuentas uno ya como lector, cuando estás ya muy involucrado en una novela, por así decirlo, toda la especulación que te va generando, ¿no? Y entonces aquí es muy importante cómo ir, pues es un juego este planteamiento, ¿no? Porque al final de cuentas lo que se pretende es que la lectura de la obra, ¿no? Y sobre todo esta vuelta de tuerca que siempre se habla para el final, ¿no? Que siempre es la sorpresa, siempre es como, yo había pensado que, pero resulta que no. Y ahí es donde es la importancia, ¿no? De saber escribir y contar muy bien la historia. Sí. Y también es la importancia de que para aprender a contar esa historia, recordemos que si bien existen reglas o existen procedimientos ya establecidos, y en muchas ocasiones se nos pide que los aprendamos, no es que mediante ese aprendizaje se trate de, digamos, necesariamente de encerrarnos, de limitar nuestras posibilidades creativas. Al contrario, mucho de lo que aprendemos en los procesos de escritura hay que verlo como herramientas, como técnicas para poder realizar determinadas
determinados tipos de historia, determinados tipos de tramas, de sorpresas, ¿no? De presentaciones de determinados personajes. Es como si de pronto estuviéramos hablando de pintura, ¿no? Y nos quejáramos de que aprendiendo pintura se nos pidiera usar más de un color, ¿no? O más de un tipo de pincel. La verdad es que mientras más herramientas tenemos, mucho mejor. Más opciones tenemos para trabajar en lo que hacemos y más libertad incluso tenemos para elegir qué herramientas queremos usar y cuáles no. Eso es justamente lo que sucede también con eso que aprendemos en la escritura. Y sobre todo que aquí en este libro, a mí algo que me gusta muchísimo en el libro este de cómo escribir tu propia historia, en este manual, que es prácticamente nos habla cómo cocinar nuestra propia historia, ¿no? Digo, hablando ya de que no hay cabecera, donde no debemos estar en constante consulta de este manual para no perdernos, pero también hay y en principio por la lectura, ¿no? Cómo es de importante leer antes de empezar este ejercicio de escribir, ¿no? Ejercitar ese músculo de la lectura, donde vas a descubrir muchas herramientas, ¿no? Pero que te las ilustra muchísimo mejor este manual. Ay, muchas gracias por decir eso. Efectivamente, yo creo que la lectura es importantísima. Hay personas que dicen cuando empiezan a escribir que no quieren leer para, entre comillas, no contaminarse o no sufrir influencia de otras personas. Pero la verdad es que todo el tiempo estamos sufriendo influencia de muchas personas y necesitamos la influencia de otras personas. Para empezar, solo para empezar, porque usamos un idioma compartido. Porque si yo no uso un idioma que otras personas conozcan y puedan entender, no me puedo comunicar, no puedo decir nada. Así también con muchas otras de las cosas que ofrecen ya los libros, los textos escritos antes de nosotros. A quienes estamos vivos en este momento, a quienes estamos aprendiendo, empezando a escribir, nos toca la tarea de innovar a partir de lo que hicieron quienes vinieron detrás. Nos toca la tarea de reinventar aquello que se dice para que tenga sentido en nuestro tiempo, para que tenga sentido con base en las experiencias que estamos viviendo en este momento. Pero necesitamos de varias maneras distintas poder partir de lo que vino antes, poder conocer por lo menos esa parte de conocimiento compartido que nos da una base, a partir de la cual podemos ir a donde queramos. Pues yo estoy tratando de hacer un poco de tiempo por si Raquel regresa, pero también vamos ya como un poco con el tiempo, pues esta es parte de lo de hoy, ¿no? Que nos podemos enfrentar a este tipo de situaciones donde la cuestión de las tecnologías nos pueden fallar, pero ya yéndonos a un poco redondear y a la conclusión, Alberto, a mí me parece que este manual es excepcional, es una herramienta muy importante para todos estos interesados, para todas las personas interesadas en el inicio, en el ejercicio de la narrativa, inclusive para los que ya también iniciaron y tienen publicaciones, es muy importante, porque en algún momento las personas que escriben y que empiezan a publicar, también sucede que se bloquean, ¿no? Que ya es como, necesitas como esos escapes de ir a las consultas para volver a refrescarte, ¿no? Entonces yo creo que cómo escribir tu propia historia te ofrece también esa posibilidad. Y también te ofrece esta posibilidad para estas personas, esta frase tan recurrente donde se dice por escribir un libro, pues para los que pues aquí está el manual, es el principio para que empiecen a narrar su propia historia. Digo, habría muchísimas otras cosas que ustedes abordan aquí en este manual, como son los géneros, donde hablan un tema que a mí me gusta mucho y que confunde mucho a las personas que inician, y ustedes son tan concretos cuando dicen solo hay
4 géneros. Entonces, esa parte me gusta mucho del capítulo. Yo quería cerrar con una pregunta: ¿quién le propone a quién este manual o cómo se da este proyecto? El Instituto Politécnico Nacional está muy contento a través del festival, en este marco del Festival Cultural Juan García Esquivel, de tenerlos aquí ustedes, y yo espero que no sea la única vez. Tenemos que hacer más presentaciones de este manual porque es muy importante. El Politécnico es muy amplio y hay mucha inquietud por parte de los estudiantes del Politécnico por la narrativa. Claro que sí, pues en cuanto haya una oportunidad, con todo gusto vendremos. Justo me está llegando un mensaje de Raquel que nomás no puede conectarse, pero me manda muchos saludos para ti, para toda la gente que nos está viendo. También espera que podamos encontrarnos después. Rapidísimamente les puedo contar que la idea de este manual vino porque yo publiqué hace muchos años un manual de escritura distinto de que se llama Cómo empezar a escribir historias. Y por otra parte, Raquel, que había estado trabajando, bueno, en la editorial Alfaguara, que había estado publicando con ellos ya, allá le propusieron que hiciéramos juntos un manual, ella y yo, ¿no? Porque también hacemos transmisiones casi diariamente en un canal de YouTube que tenemos que se llama Alberto y Raquel, donde hablamos de libros, de escritura, de diferentes temas que nos interesan alrededor de la literatura. Y ahí en muchas ocasiones dábamos también consejos de escritura sobre la base del trabajo de Raquel, que ha dado clases muchos años, y sobre la base del mío. Entonces fue juntar un poco las dos experiencias, la mía y la de ella, y crear a partir de eso este manual. Un manual que no es el que podría haber hecho ella o el que podría haber hecho yo separadamente, sino que es un trabajo en equipo. Y sí se refleja este trabajo de equipo. Y a mí me encantó cómo terminan este final, porque el final de la presentación de cada uno de ustedes en primera persona, pues prácticamente es la conclusión de todo este proceso que viene del manual, que es muy importante, inclusive cómo en primera persona, como ejercicio, puedes empezar a narrar parte de tu vida, ¿no? Pero sobre todo con esos puntos suspensivos que nos los dejan ahí, que nos dejan picados porque uno quiere saber más de ustedes, ¿no? De ese proceso creativo, cómo lo abordan, cómo lo iniciaron y a dónde están, ¿no? Pero para eso es esta presentación, dejar como esa inquietud en las personas que nos están viendo. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta charla virtual. Habrán visto que tuvimos algunos problemas técnicos, pero de cualquier manera nos alegra que nos hayan acompañado y nos da mucho gusto, tanto a Raquel como a mí, haber podido compartir este festival con ustedes. Esperamos que no sea la última. Y los a seguirnos en nuestras redes. A mí me pueden encontrar en Facebook como escritora Raquel Castro, así me buscan. En Twitter estoy como Raxi, que es RAXXIE _, y en Instagram también estoy como Raxi, pero sin el guión bajo, RAXXIE. En cuanto a mí, me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Alberto Chimal, seguido, y en Facebook como Alberto Chimal MX. Además, tanto Raquel como yo tenemos un canal de YouTube que se llama Alberto y Raquel, donde hablamos de libros, de escritura en general, como ya mencionábamos en la transmisión. Búsquenlo como Alberto y Raquel MX en la barra de búsqueda de Google y les va a llegar de inmediato. También tenemos una página web cada uno. La mía es raxi.com y la de Alberto. La mía es albertochimal.com. Así de fácil. Bien consistentes que somos. Pues les recordamos una vez más, el libro se llama ¿Cómo escribir tu propia historia? Lo publica la editorial Alfaguara. Es un manual de escritura para que ustedes puedan ir haciendo ejercicios en él y lo pueden conseguir prácticamente en cualquier librería. Y eso implica
no solamente ir a una librería a comprarlo, sino también solicitarlo en línea si así lo desean. Les puede llegar a su casa. Muchísimas gracias una vez más. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.